siempre me saciarás y mi copa reposará. Mi fuerza y mi porción y mi corazón rebosa, mi Dios y mi Salvador. Tu amor es irresistible, mi fuerza y mi porción y mi corazón rebosa, mi Dios y mi Salvador. Tu amor es irresistible. Clamaré y me salvarás, Señor, en toda tribulación. Confiaré en ti, reposaré en lo eterno de tu amor y siempre me saciarás y mi copa reposará. Clamaré me salvarás. Yo clamaré. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Oh, quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra y escuchar tu voz, y ver huesos secos con vida otra vez y cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Dios poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy. Es el gran yo soy. Ese eres tú, Señor. La tierra tiembla ante Él, los demonios huyen al mencionar el nombre del
Rey de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres el todopoderoso, el alfa y el omega, Dios, el gran yo soy. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy, oh mi Dios. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Y ninguna potestad, nada resistirá, oh no, la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy. Oh, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Y te cantamos y te entronamos solo a ti, Señor, el todopoderoso, el gran yo soy. Amén. Bienvenidos a nuestra semana de adoración y consagración. En estos días estaremos recordándole que la consagración a Dios es entregarle mi vida al Señor para que Él haga su voluntad en vez de la mía, que entregue todo lo que soy como sacrificio vivo. La palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, dice: Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo con sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Le invito a que nuestras oraciones vayan dirigidas a pedirle a Dios para que cada día nos ayude a consagrarnos, a confiar en sus promesas, a obedecer sus mandamientos y a servirle fielmente en todo lo que Él nos ha encomendado. Sigamos sirviéndole al Señor y adorándole en todo lo que hagamos. Dios les bendiga.
Señor les bendiga en esta hermosa oportunidad que podemos dirigirnos a usted y juntos adorar al Señor en este tiempo que como iglesia nos unimos en familia para bendecir su nombre. Hemos estado bendecidos en esta semana que como iglesia hemos declarado una semana de adoración y consagración. Por eso en este tiempo quisiera que como familia nos uniéramos para estudiar la palabra acerca de esta reflexión bíblica que la he titulado Un sacrificio vivo. Quiero que vaya conmigo y leamos juntos el libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Todos estos versos de la palabra voy a estar usando la nueva versión internacional. Así que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este verso en específico, vemos que el apóstol Pablo hace una exhortación a los creyentes que estaban en Roma, que era de que deberían ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo. No como un sacrificio en el altar, como lo mencionaba la ley de Moisés cuando exigía un sacrificio en animales, sino que en esta oportunidad ofreciéramos nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo. Si nosotros buscamos la definición de sacrificio, podemos encontrar dentro de alguna de ellas que es algo consagrado y ofrecido a Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? Bajo el antiguo pacto, Dios aceptó el sacrificio de animales. Sin embargo, estos fueron solo una tipología del sacrificio del Cordero de Dios, es decir, Jesucristo. Y debido al sacrificio final de Jesús en la cruz y que fue una vez y para siempre, esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto. Y eso usted lo puede encontrar en la palabra en el libro de Hebreos, el capítulo 9, 11 y al 12, donde hace referencia a Jesucristo como el sumo sacerdote y que de una sola vez abolió todo sacrificio al presentarse Él en la cruz. Pero para aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe o por la virtud salvadora, la única adoración aceptable que ahora usted y yo podemos ofrecerle al Señor es entregarle nuestra vida a Él como un sacrificio vivo. Bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. Mire lo que dice Romanos 6 en el verso 12 y 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Luego Romanos 8, 11 al 13 dice esta palabra: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vemos en estos pasajes que hay una invitación de parte del apóstol a nuestro tiempo, nuestra vida, claro que es palabra del Señor,
a que presentemos al Señor una vida libre de pecado, que ya no vivamos conforme a los mandatos de este mundo, sino que nos renovemos, que nos transformemos, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Debe cambiar nuestra forma de actuar, de vivir, de pensar, ya no vivir conforme a nuestra naturaleza de pecado, sino que ser transformados a una vida en Cristo y ofrecernos a Él como ofrenda viva y santa. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué significa entonces ser un sacrificio vivo? El versículo de Romanos 12:2 nos ayuda a entender esta pregunta. Dice el verso, lo voy a leer para ustedes: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Leo la primera parte de este pasaje. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Usted y yo somos un sacrificio vivo para Dios. Al no conformarnos a este mundo, al renovarnos y transformarnos a Él, podemos vivir entonces una vida en sacrificio al Señor. Cuando vemos aquí, introduciendo este pasaje, no se amolden al mundo actual. El mundo aquí se define para nosotros según el verso de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16, donde la palabra mundo se traduce como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer se puede reducir a estas tres cosas. Cuando se habla de los deseos de la carne, aquí se está incluyendo todo aquello que apela a nuestros apetitos o a nuestras necesidades básicas de comida, bebida y cualquier otra cosa que satisfaga una necesidad primaria. Cuando se refiere también a los deseos de los ojos, que es lo que incluye principalmente al materialismo, la codicia de lo que vemos y que no tenemos, y a la envidia de aquellos que tienen todo lo que nosotros no queremos. Y cuando se habla de la vanagloria de la vida, refiere a cualquier ambición que por aquellas cosas que nos hacen sentir agrandados y que nos pone en el trono de nuestras propias vidas. Por eso el pasaje dice, ¿cómo podemos vivir siendo sacrificios vivos al Señor? No acomodándonos, no amoldándonos a los deseos del mundo o al estilo de vida del mundo, a estas cosas que mencioné anteriormente, a esos deseos, a la codicia de los ojos, a la vanagloria del mundo. Nuestra vida entonces debe sobrepasar todas estas recomendaciones o principios que el mundo establece. Debemos renovarnos, transformarnos, renovando nuestra mente, y así cambia nuestra manera de vivir como una ofrenda al Señor. Luego entonces, ¿cómo nosotros nos transformamos? ¿Cómo nos convertimos en sacrificios vivos al Señor? El pasaje anterior nos daba esa respuesta. Al ser renovados en nuestra manera de pensar y actuar. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo nos transformamos en sacrificios vivos al Señor? ¿Cómo decidimos vivir una vida que le agrade al Señor, siendo transformados en nuestra manera de pensar y actuar? Y sabe que transformar nuestra manera de pensar tiene mucho que ver con un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en reconocer nuestros pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. El arrepentimiento es mucho más que simplemente apartarse del pecado y no volver a cometerlo, ya que implica un verdadero cambio en la mente y el actuar de quien ha obrado mal.
La Biblia considera que arrepentirse tiene como consecuencia un cambio de conducta, una auténtica conversión a Dios. Es aquel que se ha arrepentido, guarda una estrecha relación con su salvación. Dios nos está llamando a que nosotros vivamos una vida en genuino arrepentimiento. Y eso es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es cambiar nuestra manera de actuar. Cuando usted y yo nos arrepentimos y volvemos al Señor, dice su palabra que hacemos un cambio, que hacemos una metamorfosis de nuestra manera de vivir. Hay un nuevo nacimiento en Cristo, hay una nueva criatura en nosotros, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y esto nos lleva a vivir una vida arrepentidos. ¿Qué significa esto? Cambiando nuestra manera de pensar, ya no como el mundo actual está pensando, ya no como el mundo actual está estableciendo parámetros, sino como la palabra de Dios nos guía a que vivamos, a que nos comportemos, a que actuemos. Y esto en todo tiempo, no solamente en momentos de angustia, no solamente en momentos de abundancia o en aquellos momentos de escasez. La palabra del Señor nos invita a que usted y yo vivamos conforme a la voluntad del Señor en todo tiempo, no amoldándonos a estas circunstancias, no amoldándonos a lo que el mundo establece, sino que viviendo como sacrificios vivos para agradar al Señor, para agradar a las personas que están a nuestro alrededor, para vivir una vida conforme a su voluntad. Así que le invito a que estudiemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro andar en el Señor. ¿Estamos arrepentidos? ¿Estamos cambiando nuestra manera de pensar? ¿Nos estamos transformando? ¿Nos estamos renovando? ¿Estamos ofreciendo al Señor un sacrificio vivo en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que reflejamos a nuestro alrededor? ¿Es nuestra vida una ofrenda al Señor? Sería bueno que pidamos al Espíritu Santo que examine nuestra vida, que nos haga recordar lo que estamos haciendo o que nos recuerde su palabra, que podamos decirle al Señor, así como dijo el salmista: ve y examina mi vida. Y si hay algo que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado, que necesita ser arrancado de nuestra vida, permite Dios que se deseche, que se quite, para que podamos ofrecerte a ti nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Para concluir esta parte, quiero decirles a ustedes que el vivir una vida como sacrificio vivo a Dios incluye no amoldarnos a este mundo, es renovar nuestros pensamientos y mostrar un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo reflejamos esto en nuestro diario vivir? Le contesto: a través del poder de la palabra de Dios, actuando en nuestra vida para transformarnos. Por eso quiero recordarle a usted 5 cosas que la palabra de Dios nos invita a que hagamos. Número 1, nos invita a escuchar. Dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que aprovechemos este tiempo y cualquier oportunidad para escuchar ¿qué? Palabra del Señor. ¿Y cómo viene la fe a nuestras vidas? Precisamente eso, escuchando su palabra. Número 2, hay que leer. Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hoy más que nunca debemos aprender a conservar o a hacer el hábito de la lectura. Claro, la lectura en la palabra del Señor, pero todo aquel material que nos ayude a alimentar nuestra vida espiritual. Y la palabra nos dice que somos dichosos
Bienaventurados aquellos que leemos y escuchamos el mensaje de la palabra que está escrito en la Biblia. Número 3, debemos no solamente escuchar, no solamente leer, sino que también estudiar su palabra. Hechos 17:11 dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Usted y yo no estamos llamados solamente a escuchar, a leer, sino también a estudiar, a sacar el provecho a la lectura que estamos escuchando, que estamos leyendo, y comprobar por nuestra propia experiencia si lo que dice su palabra se aplica, si es verdad, si está congruente a sus principios, si está vigente hoy en día, si esta palabra es para mí, si es para este tiempo, si es para el venidero. Pero usted y yo somos llamados entonces a estudiar su palabra. Número 4, algo bien importante, memorizar la palabra del Señor. Dice el Salmos capítulo 119, verso 9 al 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. He ahí la importancia de memorizar la palabra del Señor. Cuando estamos en alguna situación que requiere recordar una promesa del Señor, que requiere recordar una palabra que me haga sentir bien, es ahí donde busco en el tesoro de mi corazón y saco aquella palabra que he memorizado, aquella palabra que he guardado en mi corazón para usarla en tiempo que necesite hablar una palabra del Señor. ¿Cuántos en alguna ocasión nos ha pasado que estamos en alguna circunstancia que necesita hablar a nuestro espíritu una palabra del Señor y traemos a nuestra memoria aquel versículo que recordamos o que memorizamos en algún periodo específico, aún siendo niños, o el que estudiamos la semana pasada? Pero es importante que usted guarde la palabra del Señor en su mente y la atesore en su corazón. Así que a partir de ahora dedique un tiempo para memorizar la palabra del Señor. ¿Y por qué no? Dentro de esta transmisión ahorita en vivo, ¿por qué no nos saluda con un versículo que usted sepa de memoria? ¿Qué le parece? Si hace un saludo y diga: este es mi pasaje que he memorizado en estos días, y lo coloca ahí con su saludo y con su petición de oración. La palabra de Dios hay que memorizarla. Y número 5, tenemos que meditar en las Escrituras. El Salmo capítulo 1, verso 2 al 3 dice la palabra: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Mira qué hermosa promesa del Señor. Aquellos que meditan en la palabra de Dios. Dice: sino que son como aquellos árboles que están plantados en corrientes de agua. Así somos los que meditamos en la palabra del Señor. Y dice algo hermoso: todo lo que hace prospera. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere tener bendición en su vida? Dedique un tiempo para meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo es el único poder sobre la tierra que puede transformar nuestras vidas. Prediquemos a nuestro espíritu, a nuestra vida, a los que están a nuestro alrededor, que usted y yo necesitamos presentarnos a Cristo como sacrificios vivos, como personas que muestran un verdadero arrepentimiento y sobre todo que estamos agradecidos con el Señor. Esta palabra nos lleva a reflexionar que Dios nos está pidiendo
a través de su palabra, que nos debemos presentar ante Él como sacrificio vivos, santos y agradables. Que ese es nuestro culto racional, esa es nuestra ofrenda que presentamos al Señor. Y les decía cómo ofrecemos ese sacrificio siendo transformados en nuestra manera de pensar y actuar. Y ese cambio se produce en nuestra vida cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestro rumbo, cuando reconocemos que hemos hecho mal, que hemos actuado mal y cambiamos ese comportamiento. ¿Y quién puede hacer esto en nuestras vidas? Solo Jesús, solo volviéndonos a su camino. Yo quiero invitarle en esta hora, si de repente usted que nos escucha no ha podido hacer esta oración de arrepentimiento, de cambio de vida, de cambio de actitud y está viviendo una vida sin Cristo, le tengo una buena noticia. Usted y yo podemos transformarnos, podemos renovarnos, podemos ser nuevas criaturas, podemos ser nuevas personas ante el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole al Señor que entre a nuestro corazón, que sea el Señor de nuestras vidas y ese cambio se va a producir. ¿Le parece si ora conmigo? Señor Jesús, en esta hora quiero reconocer que soy pecador, que necesito de tu perdón, que necesito de tu gracia salvadora en mi vida, que necesito un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Y sé que la única forma es entregando a ti mi vida, entregando mi corazón para que tú entres a mi vida y seas el Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el único que puede salvarme. Eres el único que puede rescatarme y el único que puede darme vida eterna. Dios, toma mi vida, recíbela, inscribe mi nombre en el libro de la vida, oh Dios. Y a partir de ahora, enséñame a vivir una vida como un sacrificio santo y agradable para ti. Te doy gracias, Dios, por recibirme y por ahora poder ser llamado tu hijo o tu hija. Si usted ha hecho esta oración conmigo, ponga ahí en nuestros mensajes para que nosotros podamos contactarle o responderle alguna inquietud o invitarlo a cómo puede seguir esta vida en el Señor. Y usted, hermano y hermana que nos escucha, en este tiempo que hemos declarado un tiempo de adoración y consagración, quiero que se una también para que pidamos al Señor que no descuidemos nuestra vida de consagración al Señor, que cada día presentemos nuestro templo, nuestra vida como ofrenda al Señor y que nos estemos constantemente entregando a Él, que estemos estudiando su palabra, leyendo su palabra, meditando en ella, escuchando, hablando lo que el Señor dice de Él a toda persona. Quiero bendecir su vida ahí donde usted está. Señor, gracias por cada persona que está escuchando esta transmisión y que hemos decidido consagrarnos a ti, ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, todo lo que tenemos como un sacrificio a ti, sabiendo que no hay nadie más en quien podamos acudir, que no hay nadie más en quien podamos confiar y entregar nuestras vidas. Tú eres el único en el que hay esperanza, en el que hay cambio para nuestras vidas. Dios, recibe nuestra vida como ofrenda agradable a ti. Recibe, oh Dios, todo lo que tenemos para que tú seas honrado y glorificado en cada uno de nosotros. Bendecimos a toda nuestra familia CCF, una iglesia que está consagrada a ti, una iglesia que ha aprendido a honrarte, a bendecirte y a ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en tu nombre también confiamos y agradecemos que nos hayas adoptado como tus hijos. Un honor, un placer haber compartido con ustedes y quiero invitarles para nuestra próxima reunión del día domingo, mañana a las 10:30, para que como familia nos volvamos a unir y adoremos y bendigamos a nuestro Señor. Dios les guarde y les dé paz.